Hola señores, muy buenas tardes, casi buenas noches ya. Señores, salí como a las 2 de la tarde, todavía no he parado. Desde que salí, les cuento que iba a parar ahí en la milla 173 a echar petróleo, siempre paro ahí, pero venía entretenido y me pasé la salida, señores. Creo que voy a echar ahí en el pilot de la milla 202 de aquí del 95 de la Florida. Digo eso, señores, para los que no saben, las personas que ven que no son de aquí, porque siempre digo la milla 202 de la Florida del I-95. Y nada, señores, aquí empezamos. Empecé ahora porque, como les dije, salí como a las 2, no he parado, ha habido un poco de tráfico y no pude estar grabando. Ahora empecé a grabar porque ya se calmó el tráfico y por eso ya cogí cámara en mano. Y ya saben, aquí empezamos. Hola señores, muy buenos días. Señores, discúlpenme por no haber grabado ayer nada de nada. Solamente grabé para decirle que iba a empezar el video, pero al final no grabé más nada. Les cuento que estoy aquí en South Carolina ahora mismo. Quiero mostrarles algo que me pasó ayer, señores, que no lo había mostrado porque se me había olvidado. Esto me pasó en el lugar que estaba cargando yo. Y saben que yo mil veces cargar ahí, pero bueno, miren esto. Y señores, miren esto. Lo que me pasó ayer ahí. Estaba dando para atrás ya para irme del lugar y, o sea, estaba bobeando, estaba en la bobería generalmente, y se me olvidó subir las bolsas y con la cera, mira cómo dañé esta luz. Atrás no le pasó nada, atrás trabaja perfectamente, pero aquí sí, miren esto. Wow, ya esto, señores, de la chapa, ya esto es viejo, ya esto es antiguo. Esto fue la vez que le di un golpe con un hierro en el 95. Ya saben, eso fue lo que me pasó, que se me había olvidado mostrarles. Y nada, aquí estoy, como siempre, ya saben, chequeando todo el motor, que todo esté bien. Y todo está bien, señor, todo está perfecto. Voy a ver si me baño aquí ahora para seguir manejando. Vamos allá, me hace un poco de frío, hace bastante frío ya. Vamos allá. Oigan, señores, paré ahora a echar petróleo aquí en la milla 33 de Virginia, como siempre. Ya saben que yo siempre hago lo mismo en todos los viajes. Pero nada, antes llegué ahí a Kelly un momentico, al Chromo Shock, y me compré, señores, la luz que dañé aquí. Esta es la luz. Pero yo siempre, señores, compro una viserita. Miren, una visera de arriba para que vean. Y se la pongo solamente adelante. Esta visera tú se la puedes poner, tú sabes, una atrás y una por delante. Pero a mí me gusta solamente ponerle una visera. Solamente le pongo una que va para adelante nada más. Así, chico. Así que nada, voy a ver si puedo cambiarla ahora. Hace bastante frío, pero tengo que cambiarla porque ya está oscureciendo y, ¿sabes? Capaz que entre una pesa y me den con esa luz fundida ahí y me digan algo por eso. Así que vamos a cambiarla. Acabo de comer, les cuento. Me comí un arroz con picadillo de carne y una banana especial estaba esa. Nada, vamos a cambiar de rápido antes que oscurezca porque a ver, por ahí, se da el teléfono menos. Son como las 5 de la tarde, pero ya saben que para acá arriba
oscurece más rápido de lo normal. Así que vamos allá. Bueno, señores, vamos a cambiar aquí rapidito la luz. Señores, yo uso para estas luces, uso esto, miren, es como una especie de un plug para cuando pase esto, que se me dañe una luz, solamente quito los plugs y ya es más fácil cambiar la luz. En este caso estoy aquí quitando el cable de la tierra, que yo sí lo pongo con un tornillito. Por eso es que estoy zafando eso. Oigan, increíble, miren cómo quedó esta luz. Wow. Miren esto. Clase de golpe que le di. ¿Qué creen? Ahora solamente tengo que poner esto. Poner esto solamente aquí en el rojo y en el negro. Porque el blanco es la tierra, señores. Blanco es tierra. Yo no soy experto en electricidad, pero bueno, eso es algo básico que todo el mundo sabe, que el blanco es la tierra. Ya. Es mejor, señores, es mejor el sistema que tú le pones, que es para el calorcito. Es mejor que este, pero eso aquí, no, tú sabes, esto nunca me ha dado un problema. Esto es más rápido. Y ahí quedó, señores, ya la luz instalada. Ya la cotejé todo por atrás, bien bonito, todo parejito. Ahí ven. Y señores, yo la aprieto, pero la aprieto que, mira, que yo pueda moverla con la mano, ¿no ven? Para que si le da un golpe a algo, tú sabes, la luz se mueva y no se parta tan fácilmente. Y ahí quedó. Y miren la visera como queda, la viserita. Me gusta ponerla solamente adelante, para atrás no, porque para atrás, si le pongo la visera para atrás, como que tapa un poco la luz, ¿no ves? Esta visera que hace que tapa la luz para adelante, que se centre más bien para adelante. Y atrás me gusta que se vea bien la luz, bien, o sea, bien esparcida la luz atrás. Así que nada, vamos a salir de aquí. Oigan, paré aquí ahora en la milla 19A, como saben que siempre paro aquí en el mismo lugar, que ya esta es mi última parada. Y señores, me dice aquí 2 sándwiches de pollo con pechuga de pollo. Y no como con esto, ¿no? Casi las 9 de la noche, así que
esta va a ser mi última comida del día. Tenía ganas de comer pan. Oigan, ya me comí los 2 sándwiches con pan y pollo, pero ahora me entraron ganas, señores, de comer algo dulce. Y yo siempre traigo aquí cereal, este cereal, y me serví un poco aquí con leche, el cereal con leche. Yo siempre traigo un poquito pequeñito de esto de leche, miren, para echarle al café y para este caso, en esta ocasión, como lo digo, me entró ganas de comer dulce, y me estoy comiendo un vasito con cereal con leche. Me pedí algo así el cuerpo. Esto no es tan saludable, señores. Ustedes saben, me gusta cuidarme mucho. Y de hecho empecé nuevamente el gimnasio, que había dejado de ir hace un tiempo. Y bueno, realmente yo siempre hago, señores, en mi casa, siempre corro. Tengo una caminadora en la casa. También tengo para hacer barras, para hacer paralelas. Y casi siempre hago, que sea una vez o 2 por semana, corro mínimo, corro 2 o 3 millas al día, o sea, a la semana. Siempre hago algo, siempre estoy activo, siempre. Pero bueno, ahora se tomé ya lo que son las pesas, que eso me gusta bastante, hacer pesas. Oigan, estaba delicioso ese cereal. Ese cereal es como crunchy, señores. Me encantan las cosas así crujientes, me encantan. Por eso, como le digo, siempre traigo un paquete de ese cereal aquí en el camión, siempre. Nada, ya estoy aquí ya listo para salir, señores, pero wow, no es fácil parar y volver a arrancar. Me cuesta bastante eso. Y estoy mirando aquí en Instagram. Estoy, señora, ahora todo el tiempo mirando camionetas pick-up, cogiendo ideas para ver qué le hago a la mía. Estoy súper ansioso ya por verla con los rines que compré, con los rines y ya levantada. Vamos a ver, ahí, como les dije, voy a estar mostrándoles, señores, todos los progresos. Y nada, vamos a salir de aquí ya porque no voy a hacer que me dé sueño. El camión va por un lado y el trailer va por otro. Wow. Deja ver si puedo mostrarle un momentito. No sé si se logra ver ahí. Pero el trailer va por un lado y el camión por otro. Ya pasé la parte más alta, ya no hay problema ya. Yo creo que un camión vacío por aquí con este viento no lo recomiendo, que cuando los carteles digan que hay mucho viento, coger por aquí con el camión vacío. La verdad que no. Yo ando con poco peso y créanme que pasé un poco asustado, la verdad. Pero nada, ya estoy ya abajo, ya al final del puente.
Hola, muy buenos días. Aquí estoy como siempre con mi cafecito. Oigan, acabo de parquearme aquí en la puerta para descargar. Acabo de levantarme ahora mismo, estoy casi dormido todavía. Y nada, ya saben que estoy leyendo mi libro, tomando un cafecito, a la espera de que me descarguen para ir a cargar. Voy a cargar, señores, como unos 20 minutos de aquí para Miami. Como siempre, lo mismo de siempre. Así que nada, aquí empezamos este nuevo día, señores. Déjenme concentrarme aquí en mi libro. Oigan, ya estoy caminando. Les cuento que cargué súper rápido en ese lugar donde fui. Cargué ahí en la salida 8A, cerca del Costco, ahí de Guarejado de Costco de New Jersey. Ahí mismo al lado cargué. Y nada, ya saben, aquí vamos a manejar todo el día hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver. Estoy bien descansado. Dormí ayer como... me acosté como a la 1 de la noche. Y a ver, me levanté como a las 6:40 aproximadamente fue que me levanté. Ahí donde duermo, el amigo pasa por el carro, en el carro por lo mío y me pita y ya me despierta. Entonces ahí yo me levanto, voy, parqueo y ahí me descargan. También súper rápido también. Nada, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Esperemos que todo vaya bien, que todo salga bien. Vamos allá. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never... Hola, señores, acabo de llegar aquí a la yarda, señores. Mira, aquí está mi papá. Mi papá se va ahora. Yo llegué y él se va. Así es esto, señores, del trabajo. Señores, algo que quiero contarles es que fui a recoger ahora el picón. Mi papá me llevó a recogerlo. Y señores, ya hice el proyecto que les había dicho yo que le iba a levantar, ponerle rines nuevos, gomas nuevas. Ya está listo, señores. Pero está súper sucia y no quiero mostrársela así, señores. Quiero fregarla bien para mostrársela después. Eso quiere decir que ya eso va a ser para mañana, señores, en el próximo video. Y nada, ya saben, nos vemos en el próximo. Gracias por acompañarme.